Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina y Cirugía de la URCE y les vamos a hablar sobre la anatomía del hueso. Es un hueso par situado en la porción laterosuperior de la calvaria. Se encuentra por encima de los temporales, delante del occipital y atrás del frontal. Está constituido por dos caras, una cara externa o exocránea y una cara interna o endocránea. También se conforma de cuatro bordes, un borde sagital, un borde frontal, un borde occipital y el borde escamoso. También presenta cuatro ángulos que son el antero superior, el antero inferior, el póstero superior y el póstero inferior. Como ya se mencionó, los parietales contienen dos caras, una cara externa o exocráneo y una cara interna o endocráneo. La cara externa es convexa, lisa y lleva hacia su mitad inferior dos líneas curvas hacia abajo, concéntricas y rugosas, llamadas líneas temporales. La línea superior sirve de inserción a la aponeurosis temporal, como lo vemos en la imagen, mientras sobre la inferior se inserta el músculo temporal. Arriba de estas líneas existe una eminencia ojiva parietal relacionada con la aponeurosis epicraneal. Bien, la cara interna es fuertemente cóncava, sobre todo hacia la parte media, donde se forma la fosa parietal, que se corresponde exteriormente con la ojiva parietal. Su superficie se halla surcado por una serie de canales que se dirigen del borde inferior al borde superior, ramificándose como la nervadura de una hoja. Constituyen en realidad la impresión de lo que son las ramas de la arteria meningia media, que serían estas. Cerca del borde superior y paralelamente a este, un semicanal, que con el hueso opuesto forman el canal para el seno longitudinal superior, y una serie de pequeñas fosas o fositas llamadas fositas de Paccioni o granulaciones aracnoideas, que es donde se alojan los corpúsculos de Paccioni y que también sirven para lo que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. En el tercio posterior del canal mencionado existe un orificio, el agujero parietal, que se encontrará en esta parte, por la cual pasa una vena hemiseria, la vena Santorini o de Santorini. El primer borde es el borde sagital, que se encuentra en la línea sagital superior, uniendo ambos huesos parietales y formando la sutura sagital. El segundo es el borde escamoso, situado en la línea sagital inferior. Es corto, delgado y biselado, y describe una curva cóncava hacia abajo. Una pequeña porción de este se articula con el esfenoides y el resto con el temporal. Tercero es el borde frontal, se encuentra anterior y es dentado en toda su longitud. Se adelgaza hacia abajo y se articula con el hueso frontal, y también se le conoce como sutura coronal. El último borde es el borde occipital, provisto de dientes mucho más largos y más gruesos que los del borde sagital. Se articula con los bordes labnoideos de la escama del occipital. Los ángulos. El ángulo antero superior es casi recto, corresponde a la unión de las suturas sagital y coronal, conocida con el nombre de bregma, y se articula con el frontal y con el parietal del lado opuesto. El ángulo antero inferior es el más agudo de los cuatro ángulos, pero de vértice truncado. En su cara interna comienza el canal de la arteria meningia media y se articula con el frontal y con el ala mayor del esfenoides, originando la sutura llamada terion. El ángulo postero superior corresponde la unión de las suturas sagital y lamboidea, constituida por la unión de los dos parietales y del occipital. Por último, el ángulo posterior inferior penetra entre la escama del temporal y la parte posterior de la región mastoidea del mismo, formando con intervención del occipital
la sutura denominada asteria. Y bien, en su estructura es lo mismo que los otros huesos, o parte de ellos, que constituyen la bóveda del cráneo. Los parietales están formados por dos láminas de tejido compacto, entre las cuales hay una capa de tejido esponjoso. A esto se le llama diploe, tal como se mira en la imagen.